Cuando vi al joven tutor sonreírle a mi hijo en la sala, no sentí nada extraño. Era una tarde cualquiera con el ruido de la licuadora al fondo y el olor tenue a café instantáneo. Pero cuando me giré para ofrecerle agua y noté que su mirada se detuvo en mí más de lo debido, algo dentro de mí se tensó. No fue descaro, no fue coqueteo. Fue una pausa. Una mínima, imperceptible pausa, como si por un instante él hubiera olvidado que estaba en casa de una mujer casada. Esa noche, mientras lavaba los platos y escuchaba las noticias a media voz, recordé esa mirada. No pude evitarlo. Fue como una chispa que no quise encender, pero ya estaba encendida. Pasaron días. Y luego semanas. Y cada vez que él venía, me encontraba prestando más atención a su voz que a las palabras de mi esposo. A su manera de sentarse. A su forma de explicar los temas. No era deseo. No aún. Era otra cosa. Algo más sutil. Una necesidad de sentirme visible. Porque 3 meses atrás tomé una decisión. Una decisión que cambió el curso de mis días. Una que mantuve en silencio, oculta entre responsabilidades y horarios. Hasta hoy. Hoy, cuando el tutor llegó unos minutos antes de lo habitual y mi esposo, por casualidad, aún no se había ido al trabajo. Sus caminos se cruzaron. Se saludaron. Y la tensión en el aire era tan densa que apenas podía respirar. Mi esposo me miró y dijo con ese tono que usa cuando quiere parecer casual, él viene seguido, ¿verdad? Yo asentí. Tragué saliva. Y mi mente gritaba, no es lo que piensas, aún. Pero quizás sí. Quizás ya lo era. Así que antes de contarte todo, antes de revelarte lo que ocurrió esa tarde en nuestra cocina, dime en los comentarios desde qué ciudad ves este vídeo. Y dime, ¿alguna vez sentiste que algo estaba por salirse de control, aunque aún no había pasado nada? A veces el silencio en casa era más ruidoso que cualquier discusión. Mi esposo no era un mal hombre. No me gritaba, no me maltrataba, no se ausentaba por días ni traía olores ajenos en la camisa. Pero había aprendido a no mirarme. A no tocarme más que en las ocasiones prácticas, al pasarme el salero, al entregarme las llaves, al apoyarme la mano en la espalda cuando había gente mirando. Éramos funcionales. Cómodos. Y vacíos. Esa tarde, como tantas otras, mi hijo llegó del colegio refunfuñando sobre un examen de matemáticas. Le costaba concentrarse y yo, aunque intentaba ayudarlo, no lograba seguir el ritmo de los nuevos métodos. Fue idea mía contratar a un tutor. Publiqué un anuncio en un foro local. Recibí varias respuestas. Pero la suya me llamó la atención. Era joven, licenciado, hablaba con corrección. Al teléfono su voz tenía un tono firme pero amable. Acordamos una entrevista en casa. No le dije a mi esposo. No por esconderlo, sino porque ya sabía cuál sería su respuesta. ¿Un tutor? ¿Acaso no lo puedes ayudar tú? El día de la entrevista, abrí la puerta y ahí estaba. Alto, delgado, con una carpeta en la mano y una mochila colgada al hombro. Sonrió. Yo también. Nos dimos la mano. La suya era cálida. Sus ojos se movieron con rapidez por el interior de la casa, como si absorbiera cada rincón. Pero lo que más noté fue su atención. Me escuchó. Realmente me escuchó. Le hablé de los problemas de mi hijo, de su dificultad con los números, de su inseguridad. Él asentía, preguntaba, tomaba notas. En ese instante me pareció más adulto que muchos hombres que había conocido. Comenzó a venir 3 veces por semana. Mi hijo lo adoró desde el principio. Entendía sus ejemplos, le gustaban sus ejercicios. Yo, mientras tanto, me quedaba cerca. En la cocina, fingiendo estar ocupada. Lavaba platos que ya estaban limpios. Secaba vasos que no usábamos. Solo para escuchar sus voces. Para escuchar la suya. Un martes por la tarde, mientras preparaba un café, lo escuché reír. No una risa forzada, sino de esas que salen del pecho.
Me asomé discretamente y los vi sentados juntos, concentrados en una hoja. Mi hijo parecía otro. Más seguro, más contento. Y él levantó la vista y me vio. Solo un segundo. Pero esa mirada me atravesó. No fue vulgar. Fue directa. Humana. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me preguntó si podía bajar la música. No había música. Me di cuenta de que había encendido el reproductor por costumbre, pero no estaba prestando atención a nada. Solo pensaba en esa mirada. Me fui a dormir temprano. En la cama, de espaldas a él, cerré los ojos y reviví la escena en la sala. Pasaron días. La rutina continuó. Pero algo había cambiado. En mí. Me arreglaba un poco más. No mucho. Un poco de rímel. Un pendiente discreto. Perfume, aunque no saliera de casa. Me decía a mí misma que era por autoestima. Que necesitaba recuperar algo que había perdido. ¿Pero qué? ¿Y para quién? Una tarde después de la lección, él se quedó unos minutos más. Mi hijo había subido a su cuarto. Yo ofrecí té. Nos sentamos en la mesa. Hablamos de libros. De películas. Me sorprendió que conociera algunos autores que a mí me gustaban desde la universidad. Se reía de mis bromas. Yo me reía también. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, me sentí joven. No joven de edad. Joven de alma. Como si mi piel recordara que alguna vez fue tocada con deseo, y no solo con rutina. Como si mis labios recordaran que alguna vez hablaron de sueños, y no solo de listas de compras. Cuando se fue, me quedé un rato en la puerta. El aire de la tarde me acarició el rostro. Me sentí culpable. No había hecho nada malo. Pero me sentí culpable. Como si el simple hecho de sentir fuera una traición. Esa noche, mientras mi esposo roncaba suavemente a mi lado, tomé mi celular y busqué el perfil del tutor en las redes sociales. Tenía pocas fotos. Algunas en la universidad. Otras en caminatas por el campo. Ninguna con pareja. Cerré la aplicación y dejé el teléfono en la mesa de noche. No supe qué me dolía más, el deseo que empezaba a crecer o la certeza de que en mi propio hogar hacía años que nadie me miraba como él lo había hecho esa tarde. Me dormí tarde. Y mientras el sueño me vencía, me hice una promesa silenciosa, esto no iba a ir más allá. Iba a detenerlo. Mañana. O pasado. O algún día. Pero en el fondo ya sabía que ese día no iba a llegar. La siguiente semana comenzó con una calma aparente. El reloj marcaba las horas con su habitual monotonía, los platos seguían apilándose después del desayuno, y las noticias matutinas sonaban de fondo sin que nadie realmente las escuchara. Pero dentro de mí, había algo que vibraba distinto. Como si los días dejaran de ser simplemente días y empezaran a tener un peso, un matiz que antes no existía. El martes mi esposo salió más temprano de lo habitual. Tenía una reunión importante, según dijo, y no volvería hasta la noche. Me sentí extrañamente aliviada al escucharlo, aunque solo asentí y le deseé suerte con la voz neutral que había perfeccionado a lo largo de los años. Apenas cerró la puerta, me di cuenta de que había empezado a arreglarme sin pensarlo, un poco de rubor, una blusa distinta, el cabello suelto. A las 4 en punto el timbre sonó. Mi hijo bajó corriendo a abrir, como siempre. Yo me quedé en la cocina, fingiendo buscar algo en los cajones. Escuché sus pasos acercándose, sus voces intercambiando saludos, y luego el sonido del cuaderno al abrirse. El ritual comenzaba. Esa vez, sin embargo, algo cambió. Mientras ellos trabajaban en el comedor, yo me movía más lento por la cocina. No por torpeza, sino por una intención apenas velada, estar presente, ser visible. Preparé té como ya se había vuelto costumbre y lo llevé en una bandeja con galletas que no solíamos comer, pero que esa tarde me parecieron necesarias. Cuando entré en la sala, nuestras miradas se cruzaron. Solo un segundo.
Él apartó la vista enseguida, como si no hubiera pasado nada. Pero sí había pasado. En ese instante supe que él también lo sentía. No una atracción descarada ni una intención declarada. Era una corriente sutil, invisible, que comenzaba a formar un puente entre nosotros. No lo planeamos. Simplemente estaba ahí. Dejé el té sobre la mesa y me retiré, pero no sin notar cómo sus ojos me siguieron un par de segundos más de lo apropiado. Fingí no darme cuenta. Pero dentro de mí una voz temblorosa decía que eso no debía estar ocurriendo. Y al mismo tiempo otra susurraba que ya había comenzado. Después del estudio, mi hijo subió a su cuarto. Como otras veces, él se quedó unos minutos más. Agradeció el té. Comentó sobre lo mucho que mi hijo había mejorado. Yo asentí fingiendo neutralidad. Pero por dentro me debatía entre quedarme o inventar una excusa para salir de la habitación. Entonces él dijo algo simple. Algo que no debería haber tenido importancia. Comentó sobre un libro que estaba leyendo. Era un autor que me gustaba desde joven, uno que no muchas personas conocían. Respondí con entusiasmo y comenzamos a hablar. Solo eso. Dos personas hablando de literatura. Pero algo en la forma en que me escuchaba, en cómo ladeaba la cabeza, en cómo sus ojos se fijaban en los míos, era diferente. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento me reí de algo que dijo y él también. Y después hubo silencio. Un silencio largo. Un silencio que en cualquier otro contexto habría sido incómodo, pero que en ese instante fue expectante. No hubo palabras innecesarias. Solo una especie de entendimiento tácito. Y entonces, sin pensarlo demasiado, sin planearlo, we kissed. Fue un instante. Un suspiro contenido en el tiempo. No hubo urgencia ni torpeza. Solo el roce breve de dos bocas que no sabían si debían encontrarse, pero que lo hicieron igual. Nos separamos casi al instante como si el mundo real nos hubiese jalado de regreso. Y lo hizo. Porque segundos después se escuchó el sonido del inodoro del piso de arriba y los pasos de mi hijo bajando por las escaleras. Él se levantó con rapidez. Tomó sus cosas. Me miró una última vez con una mezcla de culpa y algo que no supe identificar. No dijimos nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que eso había cambiado todo. Esa noche no pude dormir. Mi esposo me habló de su día, de un problema con uno de sus colegas, de un correo mal redactado. Yo asentía, como siempre. Respondía cuando era necesario. Pero mi mente estaba en otro lugar. No solo en lo que había pasado, sino en lo que eso significaba. No me sentía arrepentida. Me sentía viva. Y eso, me di cuenta con horror, era lo que más me asustaba. Me pregunté si era justo. Si estaba traicionando a mi familia, a mí misma. Pero otra parte de mí, una que había estado dormida por años, me decía que no. Que lo que estaba traicionando era la mentira en la que había vivido. La rutina que me había robado la esencia. El papel de esposa funcional, de madre diligente, de mujer invisible. Durante horas me quedé en la oscuridad de nuestra habitación, escuchando la respiración pausada de mi esposo, observando el techo, sintiendo el pulso acelerado de mis propios pensamientos. No sabía qué haría después. No sabía si él volvería, si volvería a ocurrir. Pero sí sabía algo con certeza, ya no podía fingir que nada estaba pasando. Porque algo había comenzado. Algo que ni siquiera yo entendía del todo. Y aunque me dijera que podía controlar la situación, que fue solo un momento de debilidad, en el fondo sabía la verdad. Ese beso, por breve que fuera, había abierto una grieta. Y por esa grieta, estaba entrando todo lo que había reprimido durante años. Los días siguientes transcurrieron con una calma superficial, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo estaba en movimiento. Mis gestos, mis silencios, incluso la forma en que respiraba habían cambiado. No de forma evidente, pero lo suficiente para que yo lo notara.
Y lo suficiente quizás para que otros también lo hicieran. Me aferré a la rutina como a una cuerda en medio del vacío. Preparé desayunos, doblé ropa, contesté correos. Cada cosa tenía su lugar, cada acción su tiempo. Pero en mi cabeza, todo giraba alrededor de ese momento. Ese instante que había dividido mi vida en dos, antes y después del beso. Me decía a mí misma que había sido solo un desliz. Un impulso. Algo que no volvería a repetirse. Pero el problema no era si volvería a pasar. El problema era que ya no podía dejar de pensarlo. La forma en que sus labios tocaron los míos. La expresión de sorpresa en su rostro. El silencio posterior, tan denso como un grito. El jueves, mientras organizaba la despensa, mi esposo entró en la cocina y se quedó observándome por un momento. Preguntó si me pasaba algo. Dije que no. Sonrió con esa expresión que usaba cuando no quería profundizar. Y se fue. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no sospechaba nada. No porque confiara plenamente en mí, sino porque simplemente no se fijaba. El viernes fue diferente. No hubo clase. Mi hijo tenía una actividad en el colegio y no estaría por la tarde. El tutor me escribió un mensaje breve para confirmar la cancelación. Respondí con un simple gracias. Nada más. Pero me quedé mirando la pantalla del móvil durante minutos. Dudando. Pensando si debía decir algo más. Al final no lo hice. Sin embargo, algo dentro de mí no me permitió quedarme quieta. Esa tarde decidí salir. No tenía un plan. Caminé por calles familiares con pasos lentos, observando los escaparates, escuchando fragmentos de conversaciones ajenas. Entré a una librería que solía frecuentar hace años. Me sorprendió ver que aún estaba abierta. El mismo olor a papel viejo, el mismo crujido en el suelo de madera. Recorrí los pasillos sin buscar nada en particular. Fue entonces cuando lo vi, el libro que habíamos mencionado durante aquella conversación. Estaba ahí, en la sección de literatura clásica. Lo tomé entre mis manos, lo hojeé lentamente. En la primera página, alguien había escrito una dedicatoria antigua, casi borrada, para que nunca olvides quién eres. Sentí un nudo en la garganta. Lo compré sin pensarlo. Al volver a casa, guardé el libro en mi mesa de noche. Lo miré un rato antes de dormir, pero no lo abrí. No esa noche. No quería enfrentarme aún a todo lo que simbolizaba. El sábado mi esposo anunció que había reservado una cena en un restaurante. Hace tiempo que no salimos, dijo. Yo asentí sin entusiasmo. Fui al cuarto, elegí un vestido negro sencillo, me puse algo de maquillaje. Cuando me miré al espejo, no vi una mujer emocionada por una cita con su esposo. Vi a alguien que intentaba recordar cómo era sentirse deseada. Durante la cena hablamos de cosas triviales, el trabajo, el colegio, un nuevo vecino que se había mudado al edificio de al lado. Él habló más de lo habitual. Yo asentía, sonreía cuando era apropiado. Pero cada vez que mi mente divagaba, regresaba al mismo lugar, al salón, al beso, a la tensión previa y al silencio posterior. Esa noche, ya en casa, él intentó acariciarme. Su mano recorrió mi espalda con una torpeza que antes no notaba. Cerré los ojos. Intenté desconectarme, dejarme llevar. Pero no pude. No porque no lo quisiera, sino porque ya no podía mentirle ni mentirme a mí. Le dije que estaba cansada. Me giré hacia el otro lado. Y lloré en silencio, de rabia, de confusión, de impotencia. El domingo, por primera vez en años, no preparé el almuerzo. Me quedé en la cama hasta tarde leyendo. O fingiendo leer. Mi hijo me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Me miró con ojos curiosos, como si intentara entender algo más allá de mis palabras. Era perceptivo. Siempre lo había sido. Esa tarde, mientras mi esposo y mi hijo veían un partido de fútbol en la sala, fui al balcón con una taza de té. El aire era fresco, el cielo gris.
Miré a lo lejos sin enfocar nada. Me sentía en pausa. Como si mi vida estuviera esperando que yo decidiera qué hacer con ella. No era solo el beso. Era todo lo que ese beso había despertado. Preguntas que había enterrado, deseos que había silenciado, partes de mí que habían estado dormidas durante años. Quería hablar con alguien. Con una amiga. Con mi madre. Con alguien que me entendiera. Pero no lo hice. Porque sabía que nadie podría comprender del todo lo que sentía. Ni siquiera yo lo comprendía. La semana siguiente retomamos las clases. Todo parecía igual. Las mismas frases, los mismos ejercicios, el mismo cuaderno de tapa azul. Pero no lo era. Cuando lo vi entrar, sentí el corazón acelerarse. Él también lo notó. Lo vi en su postura, en cómo evitó mi mirada al principio. Pero después, inevitablemente, nuestras miradas se cruzaron. Y supimos que el silencio entre nosotros ya no era inocente. Después de la clase se levantó, guardó sus cosas. Yo me acerqué para ofrecerle algo de beber como siempre. Aceptó. Pero esta vez el silencio fue distinto. No era incómodo. Era expectante. Como si ambos estuviéramos esperando que el otro dijera algo. No lo hicimos. No esa vez. Cuando se fue, cerré la puerta con lentitud. Me apoyé contra ella. Cerré los ojos. Respiré hondo. Ya no era una cuestión de si volvería a pasar algo. Era cuestión de cuándo. Y sobre todo de que estaba dispuesta a perder por ello. La mañana del martes llegó envuelta en un aire espeso. Era uno de esos días en los que todo parecía anticipar algo, aunque no supieras exactamente qué. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, pero no llovía. El silencio en casa tenía un tono diferente, como si incluso las paredes hubiesen notado el cambio. Me levanté temprano, más por ansiedad que por rutina, y comencé a preparar el desayuno con movimientos automáticos. Mi esposo salió como siempre con un beso en la frente y una advertencia sobre una reunión complicada. Apenas lo escuché. Asentí, pero mi mente ya estaba en otro sitio. Fijada en una hora específica. En una llegada puntual. En una voz que en los últimos días se me había quedado grabada en la memoria como una melodía insistente. Pasé el resto de la mañana sin concentración, fingiendo limpiar, revisando correos antiguos, caminando de un lado a otro con una taza en la mano. Me cambié de blusa 2 veces, luego volví a la primera. No era un evento especial, me repetía. Era una clase. Una más. Y sin embargo, todo dentro de mí decía lo contrario. Él llegó puntual, como siempre. Mi hijo bajó con los libros en la mano y una sonrisa. Todo parecía normal. Pero cuando cruzamos miradas, algo se deslizó entre nosotros. Una tensión no nombrada, una especie de corriente invisible que solo nosotros dos parecíamos sentir. No era deseo desbordado. Era más sutil. Más peligroso. Durante la clase me quedé cerca arreglando unos papeles en la sala contigua, con la excusa de estar a mano por si necesitaban algo. Pero lo hacía para escucharlos. Para escuchar su voz. Para detectar cualquier inflexión, cualquier pausa. Él se expresaba con claridad, sin esfuerzo, con una calma que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro de mí. En un momento mi hijo subió a su cuarto a buscar otra carpeta. Él se quedó sentado, hojeando el libro, solo. Y yo, desde la cocina, lo observé. Lo vi cruzar las piernas, acomodarse el cabello. Eran gestos pequeños, insignificantes. Pero me parecieron fascinantes. Y fue entonces cuando se giró como si supiera que lo estaba mirando. No dijo nada. Pero su expresión lo dijo todo. Cuando mi hijo regresó, la dinámica volvió a la normalidad. Había una especie de pacto silencioso entre nosotros. No mencionar lo ocurrido. No actuar de forma distinta. Y aún así, todo era distinto. Al finalizar la clase, como de costumbre, lo acompañé a la puerta.
Mi hijo se despidió con naturalidad y volvió a subir. Afuera comenzaba a lloviznar. Le ofrecí un paraguas, él lo rechazó con una sonrisa breve agradecida. Y antes de irse me dijo en voz baja, hoy estuve a punto de decir algo que no debía. No supe qué responder. Solo lo miré. Él bajó la mirada y se fue. Cerré la puerta con lentitud. Apoyé la frente contra la madera. Sentí que el mundo se había vuelto demasiado estrecho para todo lo que cargaba dentro. No era solo atracción. Era algo más complejo. Una necesidad de romper con lo que me ahogaba. De sentirme otra vez en movimiento. No por él, sino por mí. Esa noche, durante la cena, mi esposo parecía más relajado. Me preguntó si quería que fuéramos el fin de semana a casa de su hermana. Respondí que no estaba segura, que tal vez tenía cosas pendientes. Inventé excusas. Él no insistió. Nunca insistía. Había aprendido a no esperar entusiasmo de mi parte. Y yo había aprendido a no mostrarlo. Después de la comida, mientras mi hijo terminaba unos deberes y mi esposo miraba televisión, me encerré en el cuarto. Me senté frente al espejo. Observé mi rostro. Mis ojos. Las arrugas nuevas. La línea de cansancio bajo los párpados. Me pregunté si él las había visto. Si había visto más allá del rol de madre, de esposa, de ama de casa. Tomé el libro que compré en la librería. Abrí la primera página. Leí unas líneas, pero no avancé. Mi mente estaba en otra parte. Releí la dedicatoria escrita a mano, para que nunca olvides quién eres. Cerré el libro. Me quedé en silencio. Y comprendí que eso era precisamente lo que más temía, haber olvidado quién era. El miércoles me propuse actuar con normalidad. Desayuné con mi esposo. Hablamos del clima. Le pregunté por su trabajo. Él respondió sin emoción. Me dio un beso rápido y salió. Me senté en la cocina y me quedé mirando la mesa. Era de madera oscura, con algunas marcas de uso. La habíamos comprado juntos. Elegida con cuidado. Pero ya no decía nada de nosotros. Llamé a una amiga. Hablamos de banalidades. No le conté nada. Me limité a escuchar. Después corté la llamada y sentí una profunda soledad. No una soledad de compañía, sino de identidad. Era como si nadie supiera realmente lo que me pasaba por dentro. Como si yo misma apenas lo comprendiera. El jueves no hubo clase. Él escribió para avisar que no podría venir. Un compromiso familiar. Sentí una mezcla de alivio y decepción. El día transcurrió lento. Lleno de tareas sin sentido. Preparé comida que nadie comentó. Doblé ropa que nadie notó. Me sentí una figura de fondo. Un decorado en mi propia vida. Al anochecer, me asomé al balcón. La ciudad seguía su curso. Luces, ruidos, autos que pasaban sin detenerse. Pensé en salir a caminar, pero no lo hice. No por miedo al que dirán, sino porque no tenía hacia dónde ir. Esa noche, mientras mi esposo dormía, soñé que volvía a besarme. Que estábamos en la sala, en silencio, y que él se acercaba sin palabras. Que no había culpa. Que no había consecuencias. Solo la sensación de volver a ser tocada con intención. Desperté sobresaltada. Miré a mi lado. El silencio era absoluto. Y comprendí que por mucho que intentara reprimirlo, algo dentro de mí ya había cruzado una línea. La pregunta ya no era si lo deseaba. La pregunta era si podía seguir negándolo. El lunes siguiente amaneció con una claridad casi hiriente. El sol entraba sin pedir permiso por las ventanas del dormitorio, iluminando cada rincón de la habitación como si quisiera revelar lo que llevábamos años escondiendo bajo las alfombras de la costumbre. Me levanté temprano, aún sin tener nada urgente que hacer. Me duché en silencio,
pasando mentalmente cada paso del día que se avecinaba. Todo parecía en orden, todo debía continuar con normalidad. Pero nada era normal ya, ni dentro ni fuera de mí. Él venía ese día. Y no solo eso, mi esposo estaría fuera por unas horas, mi hijo tenía actividades extracurriculares. Todo coincidía. Todo parecía alinearse como si algo que no quería nombrar, estuviera preparando el escenario. Me vestí con más cuidado del habitual. No algo evidente, pero sí con más atención, una blusa que me gustaba, unos pendientes que casi nunca usaba. Me puse perfume. No para él. Me lo repetí. Era para mí. Cuando el timbre sonó, ya lo esperaba. Mi hijo bajó las escaleras con su mochila al hombro, saludó brevemente y salió. Él entró sin prisa, con su mochila colgada del hombro, con esa manera tranquila de caminar que parecía no perturbar nada pero que en realidad alteraba todo. Nos saludamos con un gesto contenido, medido. Pero nuestros ojos hablaron más que nuestras bocas. Nos miramos como quien se reconoce en medio de una multitud. Nos sentamos en la mesa del comedor, fingiendo normalidad. Él sacó los libros, los apuntes. Yo preparé café. Mientras servía el agua, sentí como la tensión llenaba la cocina como vapor en una olla cerrada. No necesitábamos hablar para saber lo que ocurría. Lo sabíamos. Lo habíamos sabido desde antes de saberlo. Cuando me acerqué con las tazas, nuestros dedos se rozaron. No fue un accidente. Tampoco una provocación. Fue un gesto inevitable. Como si nuestros cuerpos ya hubieran tomado decisiones que nuestras mentes aún discutían. Él me miró. Sostuve su mirada unos segundos. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Nos quedamos sentados un rato, hablando de cosas triviales. Libros, música, incluso el clima. Pero cada palabra tenía otro peso, otra intención. Había silencios entre frases que decían más que cualquier párrafo. El aire era denso. Los relojes lentos. El mundo lejano. En un momento él se levantó para buscar algo en su mochila. Yo me levanté también, sin motivo aparente. Fue entonces cuando nos quedamos de pie, frente a menos de 1 metro de distancia. No había excusas. No había testigos. Solo nosotros y todo lo que no habíamos dicho. Y entonces, sin palabras, nos acercamos. We kissed. Fue un beso distinto. No como el primero, robado, furtivo, inesperado. Este fue más sereno, pero no por eso menos intenso. Fue una afirmación. Una aceptación. No duró mucho. No lo necesitaba. Bastó para que ambos supiéramos que ya no había retorno. Que lo que estaba ocurriendo entre nosotros había dejado de ser un juego mental, una fantasía silenciosa. Ahora era real. Nos separamos sin mirar atrás. Él volvió a sentarse. Yo también. Continuamos hablando como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Después de un rato me levanté para preparar algo de comer. Él insistió en ayudarme. Le pasé algunos utensilios, nos movimos por la cocina con una coreografía natural, como si lleváramos años haciendo eso. En medio de una de esas acciones cotidianas, lavar una manzana, guardar un cuchillo, nuestras manos volvieron a tocarse. Esta vez no las retiramos. Cuando terminó la clase, él se despidió con la misma serenidad con la que había llegado. No hubo promesas ni declaraciones. Solo una mirada larga, de esas que se clavan en la piel mucho más que cualquier contacto físico. Esa tarde, cuando mi esposo regresó, encontró la casa en orden. La mesa puesta. La comida servida. Yo sonreía. Él también. Todo parecía como debía ser. Pero yo ya no estaba del todo allí. Una parte de mí se había quedado en otro lugar. Un lugar al que ya no podía renunciar. Durante la cena, mi hijo comentó lo mucho que le gustaban las clases. Dijo que por fin entendía lo que antes le parecía un idioma extranjero.
Yo asentí orgullosa. Pero no por las matemáticas, sino por haber sido testigo de un proceso más profundo. Algo que estaba ocurriendo en mí, más allá de lo académico. Esa noche me acosté temprano. Mi esposo se quedó viendo televisión. En la oscuridad del dormitorio, repasé cada detalle del día. No con culpa ni con euforia. Lo hice con una serenidad casi extraña. Como si al fin algo estuviera en su sitio, aunque ese sitio fuera un territorio incierto. Me pregunté si esto era solo una fase. Una crisis. Una escapatoria. Pero ninguna de esas palabras me parecía justa. Lo que sentía no era un capricho ni una rebelión tardía. Era la necesidad de volver a sentirme parte de algo. De alguien. De mí misma. Miré el techo durante largos minutos. Escuché los ruidos de la casa. El crujido de la madera. El zumbido del refrigerador. El silencio del otro lado de la cama. Y comprendí que aunque todo siguiera igual por fuera, por dentro mi mundo ya había cambiado. El beso no había sido el final. Había sido el principio. Y con él, todo lo demás estaba por escribirse. Los días siguientes se sintieron como una cuerda tensa. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada cargaba un peso que antes no estaba. Aparentemente todo seguía igual, mi esposo con sus rutinas, mi hijo con sus clases, la casa en su ritmo habitual. Pero dentro de mí, había una fisura que se ensanchaba con cada respiración. El beso con el tutor no fue solo un hecho aislado. Fue el detonante de algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. Una especie de vértigo emocional del que ya no podía salir ilesa. Lo sabía. Y sin embargo no quería retroceder. No porque no sintiera culpa, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía algo distinto a la resignación. Comencé a fijarme más en los detalles. En cómo él se movía por la casa, en cómo hablaba con mi hijo, en los silencios que se alargaban cuando nos cruzábamos sin testigos. No buscábamos momentos a solas. Pero cuando ocurrían, no los evitábamos. Había en nuestras interacciones una especie de complicidad muda, como si ambos entendiéramos que lo que había ocurrido no podía deshacerse. Pero tampoco sabíamos qué hacer con ello. Ese miércoles mi esposo anunció que estaría fuera hasta tarde por una reunión en otra ciudad. Lo dijo con la naturalidad de quien no espera cuestionamientos. Asentí sin mostrar reacción. Pero apenas se fue, supe que ese día no sería como los demás. Mi hijo tenía entrenamiento por la tarde, así que estaríamos solos. Una parte de mí quería cancelar la clase. Otra, más fuerte, deseaba lo contrario. A la hora acordada, él llegó. Vestía una chaqueta gris y llevaba el cabello ligeramente mojado por la llovizna. Entró, saludó con esa mezcla de respeto y timidez que siempre lo había caracterizado. Mi hijo ya no estaba, y no había nadie más. Por un momento nos quedamos en silencio en el recibidor, como si ambos supiéramos que la lección no era lo más importante de esa tarde. Nos sentamos en el comedor. Sacó sus materiales, pero ninguno de los dos los abrió. Fingimos por unos minutos, hasta que él cerró el cuaderno y me miró. Fue una mirada larga, contenida. No decía nada específico, pero lo decía todo. Yo no dije una palabra. Me levanté y fui a la cocina a preparar té como tantas veces antes. Solo que esta vez mis manos temblaban levemente. Cuando regresé se había levantado y estaba observando los cuadros colgados en la pared. Me acerqué con la bandeja. Él tomó su taza y nuestras manos volvieron a tocarse. Esta vez, el contacto se mantuvo unos segundos más de lo permitido. Luego ambos nos sentamos y bebimos en silencio. Ninguno tenía prisa. El reloj parecía moverse más despacio. Conversamos de temas ajenos. Música, libros, viajes que él quería hacer algún día. Yo lo escuchaba, más atenta que nunca. Cada frase suya era una ventana a una vida que me parecía lejana, pero fascinante. No porque él fuera extraordinario, sino porque su mundo no estaba marcado por la repetición.
Todo en él era nuevo, fresco, lleno de posibilidades. En un momento me preguntó si yo había viajado mucho. Le conté de algunos lugares que visité antes de casarme, de sueños que quedaron archivados. No me interrumpió. Solo escuchó. Y yo hablé más de lo habitual. Como si necesitara sacar palabras que llevaban años atrapadas. Luego, sin que lo planeara, le pregunté si se sentía incómodo viniendo a la casa. Dudó un instante. Dijo que no. Que al contrario encontraba paz aquí. Pero que últimamente las cosas se sentían diferentes. Yo asentí. No necesitábamos más explicaciones. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea. Lo que no sabíamos era cómo seguir adelante sin lastimarnos, sin herir a otros. Nos quedamos en silencio. Mirándonos. El ambiente se volvió espeso. Me levanté para llevar las tazas a la cocina. Él me siguió. En la encimera, mientras colocaba las tazas en el fregadero, sentí su presencia detrás. No se acercó. No dijo nada. Solo estaba ahí. Esperando. Y yo también. Entonces sonó el timbre. Un sobresalto. Mi hijo. De vuelta antes de lo previsto. Corrí a abrir. Fingí sorpresa. Él entró hablando de su entrenamiento, dejando su mochila en el suelo. Miró al tutor con la naturalidad de siempre. Yo respiré hondo. Él también. Retomaron la clase como si nada. Pero los gestos eran más tensos, las palabras más medidas. Habíamos estado a punto de hacer algo más. Y no lo hicimos. Cuando la clase terminó, él se despidió con la cortesía habitual. Mi hijo subió las escaleras y me quedé sola en la puerta con él. Nuestros ojos se cruzaron otra vez. Solo por un segundo. Luego se fue. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me levanté varias veces, caminé por la casa en silencio, toqué los marcos de fotos que decoraban el pasillo. En una de ellas estábamos los tres en la playa, hace años. Todos sonreíamos. Yo también. Pero ahora me preguntaba si esa sonrisa había sido real, o si ya entonces fingía para no decepcionar a nadie. No había cometido un crimen. No había destruido mi hogar. No aún. Pero todo lo que sentía se acumulaba como agua tras una represa. Y esa represa, lo sabía, tenía grietas. Me pregunté si debía confesarle algo a alguien. Si debía dejar de recibirlo. Si debía hablar con mi esposo. Pero todas esas ideas se disolvían en el mismo punto, no estaba lista. No para romper, no para reparar. Estaba en el umbral. En ese lugar peligroso donde el deseo y la culpa se encuentran y no se saludan, pero se reconocen. Cerré los ojos en el sofá, sin saber si dormía o solo me dejaba llevar por el peso de los pensamientos. Lo único que tenía claro era que el equilibrio que sostenía mi vida ya no era firme. Y que con cada encuentro se tambaleaba un poco más. La mañana comenzó con una claridad inesperada para ser otoño. El cielo estaba despejado, y el aire tenía esa frescura que roza lo agradable pero anuncia que el frío vendrá pronto. Me desperté antes que todos. Me quedé unos minutos en la cama, mirando el techo, escuchando el leve zumbido del refrigerador desde la cocina. Mi esposo aún dormía, respirando de forma lenta y rítmica. No sentí nada al mirarlo. Ni ternura, ni enojo, ni culpa. Solo una especie de distancia que parecía haber crecido con los años, como una grieta que se ensancha tan lentamente que uno no nota cuando se convierte en abismo. Me levanté, preparé café y me senté en la mesa de la cocina, con el vapor de la taza envolviendo mis manos. No pensaba en nada concreto, pero sentía en el cuerpo la tensión de algo inevitable. Esa sensación de estar al borde de una decisión, de un momento que aunque aún no ha llegado, ya no se puede evitar. Mi hijo tenía una salida escolar. Mi esposo una jornada entera fuera por cuestiones de trabajo. Él me lo había mencionado días atrás, con ese tono indiferente que usaba cada vez que hablaba de sus compromisos laborales.
Le deseé suerte como siempre. Me devolvió una sonrisa breve, funcional. Luego salió sin preguntar nada más. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella. Sentí el peso de la casa vacía. Todo en silencio, todo en orden. Pero mi interior era un torbellino. El tutor vendría esa tarde. Yo lo sabía. Y también sabía que no habría nadie más. Las condiciones estaban dadas. No planeadas, pero sí propiciadas por la inercia de los días anteriores, por las miradas, los silencios, los gestos apenas contenidos. Pasé el resto de la mañana limpiando, no por necesidad, sino como una forma de ocupar las manos, de mantener la mente distraída. Ordené cajones que no se abrían hacía meses, saqué platos que no usábamos y los volví a guardar. Me duché, me vestí con calma sin excesos, pero cuidando los detalles. Todo lo hice con una calma que no era real. Era una calma prestada, como la de los actores antes de salir a escena. A las 4 en punto el timbre sonó. Sentí un pequeño sobresalto, aunque lo esperaba. Fui a abrir. Ahí estaba con su mochila, con esa expresión contenida que ya conocía. Entró con cuidado como si presintiera que algo era distinto. Y lo era. Todo lo era. Nos saludamos con un gesto sin palabras. Caminó hasta la mesa del comedor y colocó sus cosas. Pero ninguno de los dos hizo el intento de empezar la clase. Nos quedamos de pie unos segundos, frente a frente sin necesidad de fingir. No había cuadernos abiertos ni preguntas escolares. Había otra cosa. Algo que nos rodeaba desde hace semanas y que ya no podíamos ignorar. Me acerqué a cerrar la puerta del recibidor. Lo hice despacio como si el sonido del pestillo marcara el inicio de algo. Y en efecto lo marcó. Cuando me giré él estaba mirándome sin hablar, pero con una intensidad en los ojos que me dejó inmóvil. Caminó hacia mí con pasos lentos, como si estuviera esperando que yo dijera algo que lo detuviera. Pero no lo hice. Tampoco hablamos. No hacía falta. Pasamos al salón. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro sin tocarnos aún. La distancia entre nuestros cuerpos era mínima, pero la sensación de cercanía era abrumadora. Durante unos minutos hablamos de cosas irrelevantes, como si quisiéramos postergar lo que sabíamos que ocurriría. Pero las palabras eran huecas. Y nuestros cuerpos hablaban otro idioma. En un momento él se giró ligeramente hacia mí. Yo hice lo mismo. Y no sé quién fue primero, no sé si hubo una señal clara. Solo sé que nos acercamos. Que lo que ocurrió fue inevitable. Que no hubo tensión ni violencia, solo una entrega silenciosa. Un encuentro que no pedía permiso ni perdón. Uno que simplemente fue. Pasamos la noche juntos. Nada de lo que viví esa tarde y esa noche se pareció a lo que había conocido en los últimos años. No por lo físico. Sino por la forma en que me sentí. Vista. Escuchada. Presente. Como si por fin mi cuerpo y mi mente habitaran el mismo lugar. Como si todas las piezas que no encajaban hubieran encontrado su sitio, aunque fuera solo por unas horas. Después, en la calma que sigue al vértigo, nos quedamos en silencio. Él me miraba sin exigir respuestas. Yo tampoco las tenía. Estábamos ahí los dos compartiendo un espacio que sabíamos que no nos pertenecía, pero que por un instante fue nuestro. Nos quedamos así un buen rato sin prisas, sin culpas. Solo en paz. Cuando comenzó a oscurecer, él se levantó. Se vistió en silencio, guardó sus cosas. Me miró antes de irse, con una mezcla de ternura y duda. No me preguntó nada. No prometió nada. Solo se despidió con un gesto, con una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría decir. Y se fue. Me quedé sola en el salón. Las luces apagadas, el aire tibio. Me cubrí con una manta y cerré los ojos. No lloré. No sonreí. Solo me quedé en silencio, abrazando la certeza de que algo había cambiado para siempre. No sabía qué vendría después.
No sabía si podía volver a la vida de antes, si debía confesar, si debía huir. Pero sí sabía que ya no era la misma. Que esa parte de mí que había estado dormida, anestesiada por la rutina, había despertado. Y que no iba a volver a dormir tan fácilmente. El día siguiente amaneció con una luz suave, casi indiferente. Me desperté antes que el resto de la casa, como venía ocurriendo últimamente. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque mi cuerpo ya no sabía descansar de la misma manera. Me levanté en silencio, recorrí el pasillo con pasos contenidos y llegué a la cocina, donde el aroma a café aún no existía, donde todo seguía igual que la noche anterior. Pero dentro de mí, todo era distinto. La noche que había pasado con él no se sentía como un error. Tampoco como una victoria. Era simplemente un hecho. Un hecho con peso. Un hecho que no podía borrarse. Mientras el agua hervía y el café comenzaba a impregnar el aire, me apoyé en la encimera y recordé cada instante. No con nostalgia, sino con una extraña mezcla de calma y vértigo. Como si hubiese abierto una puerta que llevaba años cerrada y al cruzarla, hubiese encontrado algo que no sabía que necesitaba. Cuando mi esposo entró en la cocina, yo ya había preparado su taza. Me saludó con un beso en la frente, agradeció el café y se sentó a revisar su teléfono. Todo normal. Todo funcional. Yo también me senté fingiendo leer un correo en el móvil. Pero por dentro una parte de mí observaba la escena desde fuera, con la conciencia dolorosa de estar viviendo dos vidas paralelas. Durante el desayuno, él me habló de un cambio de horario en su trabajo, de un nuevo colega, de asuntos que siempre parecían importantes, pero que en mí ya no encontraban eco. Asentí, respondí con monosílabos. Lo escuchaba, sí, pero sin involucrarme. No por desprecio, sino porque ya no me quedaba espacio para seguir fingiendo. Cuando se fue sentí una punzada en el pecho. No de culpa, sino de certeza. Sabía que estaba en un punto del que ya no podía retroceder sin dejar algo de mí en el camino. Y en ese momento, no estaba segura de querer hacerlo. Pasé la mañana en silencio organizando cosas sin importancia. Abrí cajones, cambié las sábanas, revisé papeles viejos. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no pensar. Pero aún así, cada objeto me devolvía al mismo lugar. A la noche anterior. A su mirada. A mi propia transformación. A media tarde salí a caminar. Sin rumbo, sin destino. Recorrí calles conocidas con una mirada distinta. Las tiendas, las plazas, los cafés tenían una claridad que antes no percibía. No porque hubieran cambiado, sino porque yo ya no era la misma que solía pasar por allí. Entré en una librería pequeña, de esas que sobreviven entre cadenas y modas. Recorrí los estantes sin buscar nada. Mis dedos rozaban los lomos de los libros como si esperaran una señal. Finalmente tomé uno al azar. Lo abrí. En la primera página, una frase subrayada llamó mi atención: el amor no siempre llega para quedarse. A veces solo viene a mostrarnos que aún estamos vivos. Cerré el libro. Lo compré. Volví a casa al atardecer con el paso más lento que de costumbre. La calle estaba tranquila, el cielo comenzaba a oscurecerse. Al entrar, la casa estaba vacía. Mi hijo aún no regresaba de sus actividades. Mi esposo no volvería hasta más tarde. Me senté en el sofá con el libro sobre las piernas y respiré hondo. Todo estaba en calma. Pero sentía que esa calma era solo la superficie de algo más profundo que aún no sabía nombrar. Pensé en él. En si volveríamos a vernos. En si quería que eso ocurriera. Y me sorprendí al darme cuenta de que no era una cuestión de deseo. Era una cuestión de identidad. Con él, me había sentido otra. Más que otra, me había sentido yo misma, despojada de los roles, de las rutinas, de las expectativas. Esa noche, cuando mi esposo llegó, encontró la cena servida. Comimos en silencio. Él hablaba poco, probablemente cansado. Yo también. Pero de otro tipo de cansancio.
Uno que no se cura durmiendo. Después de cenar, mientras él veía televisión, me refugié en el dormitorio. Encendí la lámpara de noche y abrí el libro que había comprado. Leí unas páginas sin realmente concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿cómo se vive con una decisión que aún no se ha tomado, pero que ya se siente irreversible? Me miré en el espejo del armario. Observé las líneas en mi rostro, las sombras bajo los ojos, la curva de mis labios. No buscaba belleza. Buscaba señales. Algo que me dijera qué hacer, hacia dónde ir. Pero el espejo no respondía. Solo devolvía una imagen de alguien que se sostenía a medias entre el deber y el deseo. Pensé en hablar. Con alguien. Con una amiga. Con mi esposo. Con él. Pero ninguna opción parecía segura. Todas implicaban consecuencias. Todas dolían de antemano. Me acosté sin apagar la lámpara. Escuché los ruidos de la casa. El agua corriendo en el baño. Las puertas que se cerraban. El crujido del piso de madera. Todo familiar. Todo igual. Y sin embargo, ya nada me pertenecía como antes. Cerré los ojos y me hice una promesa muda: no tomaría decisiones apresuradas. No dejaría que la culpa dictara mis pasos. Pero tampoco me negaría a lo que sentía. Porque por primera vez en mucho tiempo, había recordado que estaba viva. Y eso, aunque no supiera cómo manejarlo, era demasiado importante como para ignorarlo. La rutina volvió a imponerse en los días siguientes, pero lo hizo con una sensación de fragilidad que no había sentido antes. Cada gesto, cada palabra, cada silencio entre nosotros en casa parecía más cargado de peso. Como si la normalidad estuviera sostenida por hilos cada vez más delgados, tensos, listos para romperse con el menor descuido. Yo caminaba sobre esa cuerda con el equilibrio tembloroso de alguien que ya no sabe si desea mantenerse en pie o dejarse caer. Él no volvió durante varios días. No hubo clases. No hubo mensajes. Solo ausencia. Y esa ausencia fue más elocuente que cualquier conversación. Yo no lo busqué. No porque no quisiera. Sino porque entendía que habíamos tocado una frontera demasiado delicada y que, de alguna forma, ambos necesitábamos espacio para entender lo que significaba. Lo que vendría después. En casa, todo seguía su curso. Mi hijo concentrado en sus tareas. Mi esposo con sus horarios estrictos. Yo presente en cuerpo pero dispersa por dentro. Me encontraba observando a mi esposo en los momentos más aleatorios, como si tratara de descifrarlo de nuevo. Me preguntaba qué pasaría si descubriera lo que había ocurrido. Si sospechaba. Pero sus gestos seguían siendo los mismos, prácticos, mecánicos. No parecía ver más allá de lo evidente. Un viernes por la tarde, sin previo aviso, el tutor llamó a la puerta. Me sorprendió encontrarlo ahí con su mochila colgada y una expresión más seria de lo habitual. Mi hijo estaba en casa, así que el encuentro fue breve, formal. Dijo que quería retomar las clases, que había tenido asuntos personales que atender. Asentí sin decir mucho. Entró, saludó y la dinámica se reanudó como si nada hubiera ocurrido. Pero ambos sabíamos que no era cierto. Durante la clase yo me mantuve en la cocina, fingiendo estar concentrada en preparar algo. Escuchaba sus voces, sus intercambios. Y aunque el tono era el mismo de siempre, había pausas nuevas. Espacios que antes no estaban ahí. Cuando terminó la lección, mi hijo subió a su cuarto, y él se quedó unos segundos de más en el comedor. Me acerqué con el pretexto de recoger las tazas. Nos miramos. No dijimos nada. Pero en ese silencio se alojaba una tensión casi dolorosa. Luego se fue. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me habló de un viaje de trabajo programado para la semana siguiente. Una conferencia en otra ciudad, 3 días fuera. Me lo dijo como se dicen las noticias que no se esperan discutir. Yo asentí como siempre.
Pero por dentro la información comenzó a reorganizar mis pensamientos, a crear posibilidades que aún no sabía si quería contemplar. El día del viaje llegó. Lo acompañé a la puerta con la maleta ya lista, el abrigo bien abotonado y la agenda marcada. Me abrazó brevemente antes de salir. Yo cerré la puerta con lentitud, escuchando el eco de sus pasos en las escaleras. Respiré hondo. La casa se quedó en silencio. Mi hijo tenía un campamento escolar que coincidía con esos días. Fue casualidad, pero una que no pude ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, estaría completamente sola. El pensamiento me asustó y me liberó al mismo tiempo. No llamé al tutor. No escribí. No hice nada. Me limité a esperar, como si supiera que algo ocurriría sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Y así fue. Esa misma tarde, cerca de las 5, el timbre sonó. Fui a abrir sin prisa. Allí estaba él de pie, sin mochila esta vez. Solo con su abrigo y una expresión que era imposible de leer del todo. Nos miramos un instante y luego, sin palabras, le hice un gesto para que pasara. Cruzó el umbral con paso firme, pero sin urgencia. Nos sentamos en el salón. Durante varios minutos no dijimos nada. El silencio no era incómodo, era necesario. Cada uno procesando su propia tormenta, cada uno esperando que el otro dijera lo que ninguno quería decir en voz alta. Finalmente él fue quien habló. Dijo que no podía seguir viniendo si esto nos iba a hacer daño. Que no quería ser la causa de una fractura, aunque ya supiera que esa fractura existía desde antes de conocernos. Yo escuché en silencio. Y cuando terminé de procesar sus palabras, le respondí que el daño no había empezado con él. Que su presencia solo me había mostrado que llevaba años ignorando lo que necesitaba. No fue una confesión. Fue una aceptación. Hablamos largo rato. Con calma. Sin reproches. Compartimos pensamientos, dudas, miedos. Nos vimos por primera vez, no desde el deseo ni desde la culpa, sino desde la verdad. Una verdad que no sabíamos qué hacer con ella, pero que ya no podía ser negada. Al caer la noche lo acompañé a la puerta. No hubo besos. No hubo promesas. Solo una mirada cargada de algo mucho más difícil de nombrar, comprensión. Se fue caminando bajo una llovizna ligera. Lo observé alejarse hasta que se perdió en la esquina. Cerré la puerta. Apagué las luces. Y me senté en el sofá, en la oscuridad. Pensando en lo que había dicho. En lo que yo había dicho. En todo lo que aún no sabía. Esa noche no dormí. Me recosté en la cama, sola, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Me di cuenta de que no tenía respuestas. Pero sí tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, preguntas verdaderas. Y eso, en medio del caos, ya era un comienzo. El regreso de mi esposo fue más silencioso de lo habitual. No porque sospechara algo ni porque su carácter hubiese cambiado. Simplemente era como si ambos nos moviéramos en mundos separados, incluso mientras compartíamos el mismo techo. Me saludó con un beso breve, dejó su maleta junto a la puerta y preguntó por nuestro hijo, por cosas de la casa, por lo habitual. Yo respondí con neutralidad, sin omitir detalles pero sin calidez. No era intencional. Era una distancia que ya no podía ocultarse con palabras medidas. Durante la cena hablamos poco. Yo notaba su cansancio, su rutina internalizada, su manera casi automática de existir en nuestro hogar. Él no veía nada raro en mí. O si lo veía, había aprendido a no mencionarlo. A convivir con mis silencios como si fueran parte del mobiliario. Comimos en calma. Lavé los platos mientras él se duchaba. Y esa noche, al apagar la luz del dormitorio, nos dimos las buenas noches como dos conocidos amables que se respetan sin tocarse. Sin pensar demasiado en lo que no se dice. Los días que siguieron fueron una continuación de esa normalidad superficial. Me volví más eficiente con las tareas de casa, más presente con mi hijo, más amable en los pequeños gestos cotidianos. Pero no era un intento de redención.
Era una forma de recuperar el control, de ordenar lo externo ante un desorden que por dentro seguía creciendo. No volví a ver al tutor durante varios días. No se programaron nuevas clases. No hubo mensajes. Y aunque parte de mí deseaba ese contacto, otra parte sabía que el silencio también era una respuesta. Tal vez no definitiva, pero necesaria. Una tarde, al volver del supermercado, vi su nombre entre las notificaciones del móvil. Un mensaje corto sin adornos. Decía simplemente, ¿estás bien? Lo leí varias veces antes de responder. Le escribí, sí. Estoy pensando. No hubo más intercambio. Pero fue suficiente. Supimos que el otro seguía ahí, navegando sus propias dudas. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi hijo entró a la cocina y me preguntó de forma inesperada si todo estaba bien entre su padre y yo. Me sorprendió la pregunta, no porque no tuviera lógica, sino por su momento. Lo miré a los ojos y le dije que las cosas eran complicadas a veces, pero que intentábamos hacer lo mejor que podíamos. Asintió sin presionar. Su madurez me conmovió más de lo que dejé ver. Luego se fue, dejándome con el corazón apretado. El domingo siguiente salí a caminar sola por el barrio. Era temprano. Las calles estaban tranquilas y el cielo amenazaba con una lluvia que no terminaba de llegar. Pasé frente a un café que solía visitar años atrás, cuando tenía más tiempo para mí. Entré por impulso. El lugar seguía igual. Pedí un té, me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Parejas, familias, personas solas como yo. En la mesa de al lado, dos mujeres conversaban animadamente. Una hablaba de su divorcio con alivio. La otra le preguntaba si no tenía miedo de arrepentirse. Ella respondió que se arrepentía más del tiempo que tardó en actuar que del acto mismo. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Volví a casa con una decisión que no estaba del todo formulada, pero que ya comenzaba a tomar forma. Sabía que no podía seguir viviendo en ese espacio intermedio, entre el deseo y el deber, entre la memoria y el presente. Tenía que elegir. No por él. Ni por mi esposo. Ni siquiera por mi hijo. Sino por mí. Esa noche, mientras mi esposo se acomodaba en la cama, le dije que necesitábamos hablar. Se giró hacia mí sorprendido. Le dije que no era una conversación de reproches ni una declaración impulsiva. Solo necesitaba decirle que me sentía desconectada. Que llevaba mucho tiempo sintiéndome sola. Que no sabía si quería seguir viviendo así. Escuchó en silencio. No intentó negarlo. No me interrumpió. Me dijo que también lo había sentido. Que pensaba que era una fase. Que creía que pasaría. Pero que en el fondo, también se había resignado. No lloramos. No alzamos la voz. Solo hablamos. Como dos personas que se conocen demasiado y que, precisamente por eso, saben cuando algo se ha roto más allá de la reparación. En los días siguientes hablamos con calma de cómo seguir. Del hijo, de la casa, de los tiempos. No fue fácil. Pero fue honesto. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras conversaciones tenían un propósito real. Semanas después me mudé a un pequeño departamento. Sencillo, luminoso, con una vista modesta a un parque. Mi hijo lo visitaba con frecuencia. Mi esposo, ahora mi ex esposo, fue respetuoso. Manteníamos una relación cordial, construida sobre una aceptación silenciosa de lo que no supimos sostener. No busqué al tutor. No esperé que él lo hiciera. Lo que ocurrió entre nosotros fue real. Fue intenso. Fue transformador. Pero no necesitaba convertirse en destino para haber tenido sentido. Me enseñó a verme, a escucharme, a reconocer mi derecho a sentir. Y con eso bastaba. Una mañana, mientras caminaba por el parque frente a mi nueva casa, recibí un mensaje de él. Corto, otra vez. Solo decía, espero que estés en paz. Respondí, lo estoy. Gracias. Y seguí caminando.
Con pasos más firmes. Más míos. La historia no terminó con un final perfecto. No hubo reconciliaciones dramáticas ni nuevas promesas. Solo una mujer que, después de mucho tiempo, decidió elegir su propia voz. Y con eso, al fin, empezó a vivir.